Nuestros hermanos separados están firmemente convencidos de que Jesús no fue el Hijo único, sino que tuvo más hermanos. Y para apoyar esta creencia, citan las reiteradas ocasiones en las que el Nuevo Testamento habla de hermanos y hermanas de Jesús. Evangelio según San Marcos 3:32, San Juan 2:12, Hechos de los Apóstoles 1:14 y otros. Nosotros los cristianos católicos opinamos diferente, porque de estos hermanos nunca se dice en realidad que sean hijos de María. Yo no voy a declarar quién de los dos grupos tiene la razón. Simplemente voy a exponer algunas de las argumentaciones que apoyan la posición católica y que cada quien en su conciencia decida con cuál de las dos visiones se siente más identificado. Como bien sabemos, el Nuevo Testamento se escribió en lengua griega y la palabra adelphos, que se traduce por hermano, significa en su sentido primero hermanos de sangre, pero puede significar también relaciones de parentesco más amplias. A ver, ¿cómo se entiende esto? En la cultura semita a la que pertenece Jesús, los miembros de una misma tribu, clan o familia eran considerados hermanos y hermanas, sin que importara su parentesco exacto. Un ejemplo clásico es el empleo de hermanos en Génesis 13:8 para describir la relación entre Lot y Abraham, cuando se sabe por Génesis 11:27 y 14:12 que era más exactamente su sobrino. También en Primera de Crónicas 23:22, cuando las hijas de Eleazar se casan con los hijos de Quis, a los que se llama sus hermanos, en realidad se trata de sus primos, porque en el versículo 21 explica que Quis era hermano de Eleazar. En el Nuevo Testamento se encuentra una prueba de que los hermanos no eran consanguíneos, porque si bien es cierto que Santiago y José son llamados hermanos de Jesús en el capítulo 13:55 del Evangelio de Mateo, se aclara también en el capítulo 27:56 que eran hijos de otra María, discípula de Cristo. Esta explicación es importante para nosotros porque es a la que se hace referencia en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 500, inmerso en el tema que trata sobre la virginidad de María. Además, si Jesús durante su crucifixión confía a su madre al cuidado de Juan, hijo de Salomé, es porque María quedó sola al momento de su muerte, como acertadamente comenta la Biblia de Jerusalén en el pasaje de Mateo que mencionamos hace poco. Existe una tradición también que vale la pena mencionar, y es la del protoevangelio de Santiago. Es un escrito apócrifo de principios del siglo II, que sostiene que José era un hombre anciano y viudo, que cuando se casó con María ya tenía hijos. Por lo tanto, cuando Jesús nace, los hijos de José se convierten en sus hermanos legales. Presumiblemente José murió no muchos años después de contraer matrimonio, y María habría criado a todos estos hijos como si de hijos propios se tratara. Debo decir que la validez histórica de este texto es casi nula. En eso están de acuerdo la casi totalidad de los exégetas e historiadores, ya que la literatura apócrifa es siglos posterior a los acontecimientos, y lo que busca es satisfacer la curiosidad, llenando con historias artificiosas los vacíos que sobre la vida de Jesús dejan los evangelios. Otro punto en contra es que este tipo de literatura fue compuesta para sostener doctrinas gnósticas. Vamos a pasar a la segunda y última parte de esta ponencia, en la que más que una defensa de las creencias católicas, lo que quiero es que busquemos juntos la verdad. Y continúo diciendo que la expresión del versículo 25 del capítulo 1 del Evangelio de Mateo, en la que se lee que José no la conoció hasta que dio a luz un hijo, ha hecho concluir a los hermanos separados que la pareja tuvo relaciones después del nacimiento de Jesús, y por lo tanto María trajo otros hijos al mundo. Pero lo que pasa es que con esta expresión quiere recalcar simplemente el evangelista que el hijo por nacer no es producto de una unión marital. El padre John Mayer, un exégeta norteamericano, explica en el primer volumen de su monumental obra Marginal Jew, un judío marginal,
que el sentido de la conjunción hasta que del versículo 25 no implica que se produzca un cambio después de ocurrido el hecho mencionado. Dice que en efecto, al comienzo del Salmo 110, el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por tarima de tus pies. Difícilmente puede entenderse como que Dios, el Señor, retirara al rey el honor de tenerlo a su derecha después de que los enemigos del rey hayan sido sometidos. El sentido obvio es que esa posición de favor a la derecha de Dios va a perdurar. La conjunción hasta no implica aquí ningún cambio. También alude a un caso similar en las epístolas pastorales, cuando el autor exhorta a Timoteo, en 1 de Timoteo 4:14, aplícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza hasta que yo vaya. Dice que, por supuesto, el autor no pretende decir que Timoteo deje de meditar en la Escritura una vez que haya llegado Pablo, sino que nuevamente se pone el énfasis en que lo que va a ocurrir no supone ningún cambio después de ocurrido el evento. En conclusión, la palabra hasta significa entre los hebreos únicamente lo que aconteció o no hasta cierto momento, mas no lo que sucedió después. Recordemos el caso de Lucas 2:37. Dice que la profetisa Ana, casada en su juventud, había quedado viuda hasta los 84 años. Con esto se señala la fecha de su muerte, no que a esa edad haya contraído nuevas nupcias. Y lo mismo en 2 de Samuel 6:23. Michel, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte, lo que obviamente no significa que después de muerta sí los haya tenido. Ustedes me sabrán perdonar, estas son explicaciones complejas, pero es que la cuestión de los hermanos de Jesús es un tema complejo. De todas maneras, cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. Bueno, que el Señor siga haciendo brillar su luz sobre nosotros. Roguemos para que católicos y no católicos seamos uno algún día, así como quiere el Maestro.